al principio. Bien, ¿se me escucha? Porque a mí me está dando... Sí, sí, se escucha ¿Se perfectamente. escucha? Vale, porque me está saltando el... A ver, ¿por qué queremos dedicar esta intervención a la inteligencia artificial agéntica? Bueno, pues porque pensamos que es un tema que posiblemente vaya a tener un fuerte impacto en nuestro trabajo como profesionales de protección de datos en los próximos años. Hemos dividido la sesión en tres partes. Primero, pues vamos a ver brevemente qué es la IA agéntica y en qué la diferencia de los sistemas de inteligencia artificial con los que ya estamos más familiarizados. Después comentaremos los principales efectos que este tipo de sistemas produce sobre la protección de datos. Esto lo hará Manuel González Seco, ya lo conocéis, jefe de cumplimiento del Gabinete de Cumplimiento del Área de Protección de Datos. También va a contar cómo hemos actualizado la metodología del Consejo para dar respuesta específica a este nuevo paradigma. Y por último, pues responderemos algunas de las preguntas que nos habéis mandado a través de la cuenta de difusión, que lo hará Emilio Sánchez, jefe de gabinete de inspección y correctivo, de investigación y correctivo. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecer, bueno, dar la enhorabuena por el trabajo que a la Agencia Española de Protección de Datos por el trabajo que ha realizado en esta materia, con, no sé si la conocéis, la guía de IA agéntica desde la perspectiva de protección de datos, que es en la que nos hemos apoyado fundamentalmente para realizar este trabajo. Bueno, pues empezamos por lo primero. ¿Qué distingue a un sistema de inteligencia agéntica de los que ya conocemos? Bueno, pues aquí lo veis. Simplificando un poco, podemos decir que un sistema de inteligencia artificial convencional pues produce salidas. Recibe una entrada, la procesa y genera un resultado. Puede ser un texto, una clasificación, una recomendación, pero el alcance de lo que ese sistema puede hacer está definido fundamentalmente en el momento del diseño. Un sistema de IA agéntica, pues, hace ya algo cualitativamente distinto. No se limita a producir una salida, ¿vale? La diferencia está en que aquí actúa, persigue un objetivo. Y para esto, pues, toma decisiones intermedias y ejecuta acciones sobre sistemas reales con datos reales. Aquí el alcance concreto de lo que hace, pues, no está completamente cerrado en el diseño. Se va a configurar en el tiempo de ejecución. Es decir, en función de las decisiones que el propio agente va a ir adoptando, ¿vale? Ahora bien, sí me parece importante matizar que no se trata de dos mundos totalmente separados. En la práctica existe un gradiente. Por ejemplo, un chatbot con un acceso a un navegador web que está conectado a nuestro Google Drive, pues, perdonadme con la que me he ido con la presentación. La que tiene acceso a nuestro Google Drive ya tenía un pie en ya tiene un pie en el terreno agéntico, ¿vale? No se limita a generar texto, ¿vale? Y en el otro extremo, pues tendríamos un sistema multiagente que va a planificar, consultar bases de datos, va a ejecutar acciones de forma autónoma. En la siguiente transparencia podemos ver aquí, podemos ver el cambio de forma muy clara, ¿vale? A la izquierda veis, tenemos el modelo que ya conocemos. El usuario escribe un prompt, el sistema lo procesa y devuelve una respuesta en pantalla. Como veis, es un flujo lineal. El humano está presente en cada paso. Pregunta, recibe, evalúa y vuelve a preguntar. A la derecha, el modelo cambia. El usuario ya no interactúa paso a paso. Va a delegar un objetivo y a partir de ahí el agente va a entrar en un ciclo. Planifica cómo alcanzar ese objetivo, utiliza herramientas para ejecutar las acciones necesarias, revisa, corrige los errores que encuentra por el camino y por último completa la tarea. ¿Veis? En el modelo de la izquierda, el humano está en el bucle en cada interacción. En el de la derecha, el humano fija el objetivo y establece los límites, pero la ejecución es de la gente. Ahora, las empresas que están detrás de todas estas soluciones, pues ya no compiten por la conversación, sino que lo hacen por conseguir un trabajo útil. Y claro, desde la perspectiva de protección de datos, pues esto nos va a afectar de forma significativa. ¿En qué se traduce todo esto en la práctica? Pues lo vamos a ver con este ejemplo. Imaginemos un agente desplegado en una administración pública para gestionar un procedimiento administrativo cualquiera. Por ejemplo, pues un agente que se despliega en el SEPE, el Servicio de Empleo, para gestionar solicitudes de prestación de desempleo. Bueno, pues el flujo va a tener cuatro pasos. El primer paso, el agente recibe o incluso comprueba por sí mismo la solicitud del ciudadano junto con los documentos que adjunte. En este caso concreto, pues el certificado de empresa, el DNI, el historial de cotización.
En segundo paso, el agente va a acceder a diversos registros de diversas administraciones públicas, es decir, va a cruzar datos de distintas fuentes administrativas en tiempo real. En este caso, pues serían datos de la Seguridad Social para verificar el periodo cotizado, los de la agencia tributaria para comprobar la situación fiscal, incluso los del padrón municipal para verificar la residencia. Después, pues con toda esa información, tercer paso, el agente va a generar una propuesta de resolución fundamentada en la normativa aplicable. ¿En qué consistiría en este caso? Bueno, pues si procede o no reconocer la prestación, por qué cuantía y durante cuánto tiempo. Y cuarto, pues va a comunicar al interesado la resolución y cuáles serán pues los siguientes pasos. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Bueno, pues que un sistema autónomo ha recibido datos personales, ha accedido a bases de datos de distintas administraciones, ha cruzado esa información, ha elaborado una propuesta de resolución con efectos jurídicos potenciales y ha comunicado el resultado al ciudadano. Y todo sin intervención humana directa en la cadena de ejecución. Por tanto, no estamos hablando ya de un sistema que sugiere al funcionario qué hacer. Ya estamos hablando de un sistema que decide y que lo hace pues a la velocidad y a la escala de una máquina. Y esto, pues, no es un caso aislado, ni tampoco es un escenario teórico. De hecho, pues ya podemos imaginar, podemos ver cuáles serán las distintas formas que estos agentes van a poder adoptar en distintos ámbitos del sector público, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. En sanidad, bueno, pues podemos pensar en un agente que accede al historial clínico del paciente, que prioriza derivaciones y que agenda citas de forma autónoma. También en inspección, un agente que accede a distintos registros administrativos, contrasta declaraciones de datos disponibles y prioriza los expedientes que presentan inconsistencias para que puedan ser revisados por el equipo inspector. O en atención pública, un agente que consulta la normativa aplicable, accede al expediente del ciudadano y le responde directamente. Bueno, pues como ya hemos visto, la idea es que estos sistemas no se limitan a recomendar, sino que actúan sobre datos reales de personas reales. Y esa capacidad de acción es precisamente la que genera estos efectos diferenciados. Sobre estos efectos nos va a hablar ahora Manuel, pero antes quiero que veamos brevemente en qué se compone ¿no? De qué se compone un agente a nivel técnico. No vamos a entrar en el detalle de cada componente, pero bueno, sí creo que es útil que tengáis presente este mapa que tenéis aquí, ¿vale? Lo que estáis viendo es la anatomía, la arquitectura típica de un agente. En el centro, veis, está el agente como orquestador y alrededor, pues todos los elementos con los que interactúa. Un modelo de lenguaje que le permite razonar, una memoria donde almacenar información entre sesiones, herramientas externas a las que va a invocar, archivos que puede leer y sobre los que puede escribir, la capacidad de operar directamente sobre un ordenador y en algunos casos subagentes especializados en tareas concretas, es decir, con determinadas habilidades. Bueno, para nuestro propósito de hoy, lo importante con lo que nos tenemos que quedar no es el detalle técnico, sino que en cada una de estas conexiones, pues las herramientas, la memoria, los subagentes, los archivos, es un punto donde van a surgir cuestiones de protección de datos que las vamos a ver también con Manuel en el siguiente bloque. Bueno, pues todo lo que acabamos de ver se puede resumir en 4 capacidades, ¿vale? Que definen a un agente. El primero, pues, sería la autonomía operativa. El agente descompone un objetivo en subtareas y ejecuta acciones por sí mismo. No espera instrucciones para cada paso. El segundo es la planificación. El agente evalúa alternativas, selecciona una estrategia y si encuentra obstáculos, pues adapta su plan. Hay un proceso de razonamiento intermedio entre el objetivo y la acción. El tercero sería la invocación de herramientas. El agente no opera en un entorno cerrado. Puede acceder a recursos internos y externos, ficheros, bases de datos, APIs de terceros, sistemas de la organización. Y el cuarto sería la memoria. El agente retiene la información de interacciones anteriores y la utiliza para informar decisiones futuras, no parte de cero para cada ejecución. Estas 4 capacidades, si las combinamos, pues son las que explican por qué la inteligencia artificial agéntica produce estos efectos diferenciados sobre protección de datos.
Es un cambio, bueno, pues en la forma en que el sistema interactúa tanto con los datos personales, con los sistemas de la organización y con los derechos de los interesados. A ver, voy a intentar resumir toda esta parte que hemos visto en una sola frase. Podemos pensar que un agente de IA, pues es un trabajador digital al que damos credenciales, al que damos acceso a nuestros sistemas y al que le damos instrucciones para actuar en nuestro nombre. Opera a velocidad de máquina, no descansa y su criterio no es siempre predecible. Bueno, pues ya simplemente una vez que hemos entendido que, si es que lo habéis entendido, si es que lo hemos entendido, yo creo que sí, que es un agente y qué capacidades dispone, bueno, pues pasamos a la pregunta que más nos puede interesar a nosotros, que es qué efectos concretos y diferenciados pues produce este paradigma en la protección de datos. Y para verlos, pues os dejo con Manuel, jefe de gabinete de cumplimiento. Sí, hola, buenos días. Gracias, Blanca, y gracias a todos vosotros por vuestra presencia hoy en el webinar. Pues efectivamente, pasamos ya al segundo bloque de los tres que tenemos previstos para hoy, y es hablar de los principales efectos de este tipo de sistemas agénticos en en la protección de datos. La idea de partida es sencilla, y es que el Reglamento General de Protección de Datos pues no cambia. Las obligaciones son esencialmente las mismas. Lo que sí puede ser es más complejo implementarlas cuando nos enfrentamos con sistemas que tienen capacidades de inteligencia artificial agéntica. Vamos a ver a lo largo de de la presentación 5 efectos destacados. Sin duda no son los únicos, pero son los que nos ha parecido que más se diferencian desde la perspectiva de protección de datos respecto a sistemas de inteligencia artificial a los que estamos más acostumbrados, ¿no? El primero de ellos sería la incertidumbre respecto al alcance del tratamiento. Siguiente es la posibilidad de que las acciones que realizan los agentes pues, produzcan efectos sin intervención humana. También lo comentaba antes Blanca, la alta velocidad en la que pueden operar los agentes, que puede desbordar las capacidades de supervisión humana. Las cadenas de tratamiento dinámicas. Y por último, mencionaremos la acumulación progresiva de datos personales a través de la memoria de la gente. También veremos algo de especial relevancia, y es cómo estas capacidades agénticas lo que nos van a hacer es ampliarnos la superficie de ataque desde el punto de vista de protección de datos personales. Bueno, pues vamos con el primero. En un sistema de IA convencional, pues habitualmente podemos decir que el alcance del tratamiento está bien definido desde el diseño. Sabemos qué datos se tratan, qué flujos siguen y qué operaciones se van a realizar. En un sistema agéntico esto no se va a dar así necesariamente. Entonces nos podemos encontrar que dos ejecuciones de un mismo agente pues pueden dar lugar a tratamientos distintos, contra tipos de datos personales tratados distintos, colectivos diferentes, o incluso comunicarlo a destinatarios distintos, ¿no? Lo que ocurre aquí es que la gente va a decidir en el tiempo en el que está ejecutándose qué herramientas invocar y a qué datos acceder o modificar. Esto nos va a tensionar principios habituales de la protección de datos, como limitación, licitud, minimización, ¿no? Por mencionar algunos. Aquí la idea sería aplicar el concepto un poco inventado de envolvente máxima. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues por un lado, documentar el alcance completo de los tratamientos posibles, es decir, todo aquello que el agente esté autorizado a hacer dentro del diseño aprobado. No queremos decir todo lo que técnicamente pueda hacer un agente, solo lo autorizado, ¿no? Y por otro lado, precisamente por autorización, restringir el acceso a lo estrictamente necesario de estos agentes. Es decir, máxima documentación y mínimo en permisos. El siguiente efecto que podemos destacar es el que tiene que ver con las decisiones que adopta la gente. Un agente normalmente no va a realizar una acción aislada, sino que va a ejecutar cadenas de acciones. Cada acción individual analizada a nivel micro puede ser menor. Consulta un registro, cruza un dato, genera algún fragmento de texto. Sin embargo, si vemos el efecto acumulado de esta cadena, observamos que puede constituir una decisión automatizada de las que están contempladas en el artículo 22 del reglamento, ¿no? Aquí planteamos ideas generales, ¿no? Dos para gestionar este riesgo.
Primero, que la supervisión humana debe operar antes de la acción, no después del resultado, ¿no? No basta con revisar lo que la gente ya ha hecho. Y el segundo, ya lo comentaba anteriormente, también es aplicar el principio de mínima agencia. Es decir, no conceder a la gente una autonomía superior al que sea estrictamente necesario para cumplir su función. Y estas consideraciones nos llevan a un problema práctico, y es el de la velocidad, ¿no? Si un agente ejecuta estas cadenas de acciones a velocidad de máquina, lo que cabe preguntarse es si es viable la revisión manual de cada operación. Podemos ver que en muchos escenarios prácticos esto va a ser inviable. Un agente, y más aún si pensamos en enjambres o en equipos de múltiples agentes, pueden ejecutar cientos de operaciones en el tiempo que una persona revisa una, cientos por no decir miles, ¿no? A esto además hay que añadir el riesgo siempre presente de los sistemas de inteligencia artificial, que como es el sesgo de automatización. Es decir, que el supervisor humano pues tienda a aceptar a ciegas y una revisión crítica lo que los sistemas están proponiendo, ¿no? Entonces, por tanto, en estos escenarios la supervisión caso por caso puede ser inviable. Una alternativa puede ser diseñar la supervisión por categorías de aprobaciones, perdón, por categorías de operaciones, es decir, con una aprobación previa por tipo de acción. La idea sería graduar esa autonomía de los agentes según el impacto previsto de cada tipo de operación. Pero entonces surge otra cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Si las acciones de la gente va a producir efectos significativos a una persona, pues debemos contemplar que ya no estamos solo ante un problema operativo de supervisión de un sistema, sino que podemos estar ante una posible decisión automatizada del artículo 22. En este caso, a modo de recordatorio, ¿no? Tenemos que contar con una base jurídica suficiente, además encajar en una de las excepciones, de las 3 excepciones que contempla el apartado 2 del artículo 22, proporcionar la información previa adicional que exige este artículo y garantizar los derechos que este artículo igualmente prevé, ¿no? Como intervención humana efectiva, la posibilidad de alegar y de impugnar la decisión. Bueno, lo que vemos en definitiva es que con la IA agéntica se aumenta significativamente la probabilidad de que nuestro caso de uso, de que nuestro escenario esté incluido dentro del artículo 22. El siguiente efecto lo conocemos bien, ¿no? Son la cadena de tratamiento, los encargados y subencargados. Aquí hay una cierta particularidad que merece la pena destacar con la IA agéntica, y es que, bueno, puede ser algo más complicado, ¿no? Porque aquí un agente puede invocar fácilmente o con mayor facilidad y en mayor número servicios externos en tiempo de ejecución. Y hay que recordar que cada servicio invocado con un flujo de datos personales pues es un potencial encargado o subencargado. E incluso, dependiendo del escenario, puede ser un nuevo responsable independiente que hay que gestionar adecuadamente, ¿no? A diferencia del modelo tradicional, donde se identifican y se formalizan los encargos de tratamiento antes de la puesta en marcha del tratamiento, pues recordamos, aquí la invocación puede ser dinámica, ¿no? El agente es el que va a decidir qué servicio se utiliza según la situación. Aquí hablamos de tres enfoques posibles, ¿no? Uno es claro, y es tener un inventario cerrado de los servicios que son invocables por los agentes, ¿no? Y aplicarle la restricción técnica, de forma que la gente no se pueda salir de ese marco inventariado, y que no pueda invocar servicios alternativos, ¿no? Y luego, evidentemente, ¿no? La formalización jurídica de los encargos previa a cada uno de los servicios. Y algo en lo que me gustaría llamar la atención, y es la gestión de cambios. En este tipo de sistemas, los cambios van a ser, o la situación va a ser mucho más dinámica, mucho más propensa a incorporar servicios, sacar servicios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de protección de datos, esto es un evento que puede tener un impacto significativo en los tratamientos y las que hay que prestarle especial atención. Bueno, pues pasamos al último de los efectos que queríamos destacar esta mañana, y el de la memoria, ¿no? Que también ya ha comentado Blanca, la existencia en todo este tipo de sistemas agénticos de una memoria o de diversos tipos de memoria, ¿no? La verdad que existen muchos tipos de denominación de las memorias, pero bueno, la idea es clara, ¿no? Es que en un agente que tenga una memoria persistente, es decir, que en cada ejecución recuerde lo que ha ocurrido en los episodios anteriores, pues se puede acumular una información importante de los interesados, ¿no? A lo largo del tiempo.
Y no son solo los datos que reciba, sino también las posibles inferencias que la gente derive de ellos, ¿no? Conclusiones, patrones o preferencias que la gente vaya almacenando a partir del cruce de toda la información que maneja. Todos estos datos, ¿no? Tanto los originales como los inferidos, pues pueden acabar dispersos en múltiples tipos de almacenes. En definitiva, ¿no? Memoria de sesión, memoria persistente, repositorio de documentos, log de actividad. En fin, el nombre y las características de almacenamiento concretas de cada tipo de memoria es un aspecto muy técnico en el que no vamos a entrar, ¿no? Pero sí la idea es clara, ¿no? Que es que la memoria, desde el punto de vista de protección de datos, debe tratarse como un repositorio con datos personales y, por tanto, está sujeta a la limitación de finalidad, de licitud, minimización, plazo de conservación, trazabilidad y, por supuesto, permitir el ejercicio de derechos, ¿no? Solo apuntar tres problemas concretos que se pueden identificar, ¿no? en este escenario. Es la dificultad que puede plantear el ejercicio de los derechos del artículo 12 al 21, acceso, rectificación, en fin, etcétera, puesto que los datos pueden estar dispersos por múltiples almacenes y puede ser complicado conseguir la trazabilidad de dónde está los datos personales de cada interesado que ha solicitado un derecho concreto, ¿no? Segundo, también hay que tener en cuenta que esta acumulación progresiva de datos personales nos puede ampliar el riesgo de reidentificación, ¿no? Podemos considerar que tuviéramos datos previamente anonimizados, pero que ahora sea posible cruzar con información de distintas fuentes, que por separado no nos permiten identificar a nadie. Y luego un tercer efecto colateral, que sería el del el perfilado, ¿no? Un perfilado añadido que la gente pudiera ir construyendo sin que se haya previsto y sin que, por supuesto, mucho menos se haya comunicado al interesado, ¿no? Es un perfil que se va haciendo cada vez más detallado según se van sucediendo interacciones con este tipo de agentes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí habríamos visto los efectos más destacados a vista de pájaro en el ámbito de protección de datos de los agentes en condiciones normales de funcionamiento. Pero hay algo que es especialmente destacable de este tipo de sistemas de IA agéntica y que están comentados en todo de manera general, ¿no? Tanto en aspectos jurídicos, tecnológicos, y es el ámbito de la seguridad, ¿no? Este tipo de capacidades agénticas hacen que también aumente la superficie de ataque, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las mismas capacidades que hacen útil a la gente, que es acceso a datos, generación y ejecución de código en la propia ejecución al vuelo, ¿no? Invocación de herramientas, se van a convertir en nuevos vectores de ataques. Entonces, desde la perspectiva de seguridad de los datos, podemos hablar de un modelo por capas, ¿no? En la base, pues, tendríamos la seguridad general, es decir, todo lo que ya se aplica con carácter general a un sistema de información o en particular a los de inteligencia artificial, pruebas de penetración, robustez, verificaciones de ciberseguridad, etcétera. Esto sigue siendo necesario, ¿no? Sobre esa base hablaríamos de controles específicamente agénticos, ¿no? Entre ellos, sin ser exhaustivo, ¿no? Pero por dar alguna idea, pues que la gente tenga su propia identidad diferenciada de la del usuario que organiza y orquesta su funcionamiento y los permisos restringidos al mínimo necesario, ¿no? Que la gente opere en entorno aislado, separado del resto de los entornos de la organización, y que exista también una separación efectiva entre lo que la gente ha planificado y luego lo que se va realmente a ejecutar, ¿no? Con un punto de verificación, de validación intermedia, ¿no? Para que lo que, digamos, ha pensado, si se me permite la expresión, antes de que se lleve a cabo, sea conformado, ¿no? Sea verificado que no es cualquier locura, digamos, ¿no? La tercera capa habla también de una serie bueno, de una debilidad estructural de este tipo de sistemas, y es la inyección de instrucciones, ¿no? Y la manipulación del contexto. Aquí el modelo, y tanto el modelo como la arquitectura de la gente, deben estar preparados para hacer frente a instrucciones maliciosas que estén ocultos. Es algo habitual en documentos, en correos electrónicos, en páginas web, que la gente vaya a procesar como entrada y que lo interprete como una instrucción y para acabe redirigiendo, alterando el comportamiento previsto de los agentes, ¿no? Y por último, en la capa superior, algo que
que se denomina cortocircuitos, ¿no? Los cortacircuitos operativos, que en definitiva son mecanismos para detectar anomalías que permitan interrumpir la ejecución de la gente en cuanto que se detecte una desviación de los parámetros esperados. Recordemos que estos agentes operan a velocidad de máquina, entonces es necesario tener algún tipo de sistema de vigilancia automatizado igualmente, ¿no? Por aterrizar un poco más estos conceptos, pues me gustaría ahora mostraros un ejemplo bien simplificado, ¿no? Pero de cómo se podría materializar alguna de estas vulnerabilidades, ¿no? Aquí tendríamos 4 pasos. En un documento, supongamos un documento externo, un PDF, por ejemplo, que la gente debe procesar como parte de su flujo de trabajo. Pues aquí contendría instrucciones ocultas, maliciosas, insertadas por un atacante. La gente lo procesaría, ese documento lo procesaría y al no distinguir bien entre lo que es contenido legítimo de instrucciones inyectadas, pues lo aplicaría y obedecería, ¿no? En este caso, bueno, utilizaría los permisos que se le ha concedido en el entorno de operación. En caso extremo, pues sería permisos de administrador para acceder a los sistemas internos, ¿no? Y por último, pues lo que haría sería invocar alguna de las herramientas que tuviera disponibles para comunicaciones, por ejemplo, un FTP, un servidor FTP o algo más sencillo como una capacidad de enviar correos electrónicos y filtrar los datos hacia un destino externo, ¿no? Todo ello, nuevamente, sin necesidad de intervención humana y a velocidad de máquina, ¿no? Difícilmente detectable y menos todavía para interrumpirlo, ¿no? Otro ejemplo real que os traigo, bueno, me lo he encontrado preparando la documentación este fin de semana y me parece que ilustra bastante bien todo lo que venimos hablando, ¿no? En un solo ejemplo. Pido disculpas por el inglés, pero así es como me lo he encontrado, lo resumo rápidamente, ¿no? Esto es un tuit del propietario de una pequeña empresa que venía usando agentes de IA para desarrollar sus aplicaciones. Estaban relacionadas con el alquiler de coches, ¿no? Y lo que nos cuenta es que la gente ha borrado todos sus datos de producción y además las copias de seguridad, todas, en una única llamada a la API de la aplicación y en 9 segundos. Es decir, en una sola cadena de acciones, pues le afectó directamente a la disponibilidad y a la integridad de todos los datos del negocio que incluían, por supuesto, datos personales, ¿no? Aquí se puede poner es una pequeña empresa, entonces podemos cuestionar, ¿no? El nivel de conocimiento de esta empresa, las capacidades, los mecanismos de seguridad que tenían desplegados, ¿no? Pero yo creo que nos ilustra bien una advertencia práctica, ¿no? Y es que la gente puede equivocarse. Aquí no hubo mala intención ni ataques externos, ¿no? Aquí lo que hubo, bueno, pues un agente que se equivocó, que interpretó mal las instrucciones y que tenía más permisos de los necesarios y que además podía ejecutar acciones irreversibles. Si solo se controla con instrucciones o PROM, pues lo que vemos es cómo se puede materializar el riesgo y a velocidad de máquina, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que los agentes no puedan ser muy útiles, ¿no? En determinados escenarios y casos de uso, evidentemente, ¿no? Pero sí es lógico, o sea, sí es lógico decir que hay que aplicarlo con cautela, con prudencia y con el conocimiento técnico adecuado, ¿no? Y en definitiva, que el control en este tipo de agentes no puede descansar en lo que la gente entienda lo que debe hacer, ¿no? Hay que añadirle capas, adicionarle límites técnicos, permisos restringidos, validaciones previas, bueno, y como es este caso, ¿no? Y es evidente que las copias de seguridad que estén bien fuera del alcance del agente por lo que pueda pasar. Pues nada, ya con esto hemos concluido el primer bloque, ¿no? Hemos visto 5 efectos destacados en protección de datos y un foco especial en la dimensión de seguridad por las características que tiene. Para pasar al tercer bloque, pues una pregunta, ¿no? Y es ¿qué hemos hecho para actualizar la aplicación de protección de datos en sistemas de inteligencia artificial que tenemos publicado, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Como ya ha comentado Blanca, para desarrollar esta labor lo que nos hemos apoyado es principalmente en la agencia, en la guía de IA agéntica de la Agencia Española de Protección de Datos, pero también hemos utilizado otro par de documentos más. Y es el informe del ICO el ICO es la Autoridad de Control británica sobre la materia y también el top 10 o el top 10 de los WASP para aplicaciones agénticas, ¿no? Estos documentos son fácilmente encontrables en Internet con solo teclear estos nombres básicos, ¿no? Bueno, pues lo que hemos hecho es con estas 3 fuentes nos hemos preguntado qué lagunas teníamos
en la metodología, ¿no? Y lo que hemos podido concluir con el trabajo que hemos realizado es que por el aspecto de riesgos, en el catálogo de riesgos, no hemos considerado necesario que hubiera que añadir ninguno específico nuevo. Los 63 riesgos que ya existen, como están formulados desde los principios del reglamento, pues ya cubrían los distintos aspectos que los riesgos, que los sistemas agénticos incorporan. Lo que sí hemos hecho es, para 13 de ellos, ampliar nuevos escenarios, ¿no? Escenarios de materialización que puede traer la IA agéntica. Por citar algunos de los ejemplos, pues hemos contemplado el envenenamiento de la memoria o no poder asegurar la trazabilidad de las acciones de los agentes o despliegues agénticos que escapen de la gobernanza de la organización, ¿no? Lo mismo que antes teníamos el trate tu propio dispositivos, pues ya es común el trate tu propio agente. Algunos de estos sistemas son muy fáciles de desplegar y no es raro ver ya en organizaciones que las propias personas pues organicen sus propios flujos de trabajo con agentes al margen de la organización y de la gobernanza de IT de la misma, ¿no? En cuanto a los controles, pues hemos creado tres, aquí sí puedo poner. Hemos creado tres controles nuevos y hemos modificado dos existentes, ¿no? Concreto, pues hemos creado dos para la fase de predespliegue y monitorización. Son dos controles muy parecidos con el foco en seguridad agéntica, ¿no? Se proponen hasta 8 verificaciones específicas para controlar este vector tan importante como es la seguridad, ¿no? Bueno, y también donde hemos puesto la mayor parte del esfuerzo ha sido en las orientaciones de cumplimentación de 40 controles, donde lo que hemos hecho es dar indicaciones específicas cuando el sistema evaluado sea agéntica. Y ya por último, bueno, tenemos 18 requisitos de cumplimiento derivados del reglamento que no se han tocado. Eso es lógico porque estos requisitos son tecnológicamente neutros y aplican a cualquier arquitectura, también a la agéntica. Pues para ir concluyendo, simplemente destacar que lo que es el flujo de trabajo de la metodología no se ha cambiado. Las 4 fases que hay en la aplicación son exactamente las mismas. Las plantillas de la evaluación de impacto, como está muy vinculado al artículo 35.7 del 37.5 del reglamento, tampoco lo hemos tocado y las condiciones de avance tampoco, ¿no? Lo que sí se cambia es cómo se complementan los distintos componentes de la aplicación, ¿no? El sistema, si el sistema que se está evaluando tiene capacidades agénticas, pues los 13 riesgos ampliados, los 45 controles con orientaciones agénticas, pues van guiando qué aspectos adicionales deben considerarse. Y ya para cerrar, pues 3 ideas, ¿no? Simplemente. Recordar que la IA agéntica es un cambio de forma de trabajar, pasa de producir texto, imágenes, audio, vídeos, a ejecutar acciones sobre datos reales de personas, y esa es una diferencia cualitativa que genera los efectos en protección de datos que hemos comentado. Que recordar que evidentemente el reglamento sigue plenamente vigente, que las obligaciones no cambian, que lo que es verdad que en determinados aspectos puede aumentar la complejidad para implementarla, pero que es abordable y con las herramientas adecuadas es posible, ¿no? Y respecto a la aplicación, el flujo de trabajo es el mismo, solo se incorpora una lente agéntica, ¿no? En los componentes que lo necesiten. Y simplemente decir que la aplicación está disponible en nuestra página web desde la página inicial, que ya está actualizada para descargarse, y que hay una pequeña guía orientativa que ya la hemos difundido y que la tenéis ahí disponible y donde entra en detalle en lo que hemos comentado durante la sesión de hoy. Por mi parte, nada más, agradeceros nuevamente la atención y doy paso a Emilio para atender a las preguntas que se han planteado. Muchas gracias. Hola, buenas. Yo os voy a plantear las preguntas que se han planteado y la respuesta que os ofrecemos. La primera pregunta es si un sistema se presenta como asistente, ayudante o términos similares, ¿cuándo deberíamos considerarlo como un sistema agéntico? A ver, el nombre comercial no es lo importante, lo relevante es lo que el sistema puede hacer. Si el sistema solo responde a una pregunta o ayuda a redactar un texto, estamos ante un escenario más cercano a la IA generativa convencional, digamos. Pero tampoco hace falta que el sistema tenga una autonomía total.
puede haber grados. Un asistente conectado a un gestor documental y a un cliente de correo ya plantea cuestiones distintas a un chatbot aislado. Por eso conviene hacerse 3 preguntas. ¿Qué puede consultar? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué puede recordar? Si esas 3 capacidades existen al mismo tiempo, la evaluación de protección de datos debe incorporar la lente, el punto de vista agéntico. La segunda pregunta, ¿qué debemos exigir a un proveedor antes de permitir que su agente se conecte a nuestros sistemas internos? Vale. Para responder a la pregunta, supongamos que un proveedor nos ofrece un agente de IA para atender consultas ciudadanas que puede conectarse al gestor de expedientes, al registro de entrada, a la base documental y al correo corporativo. Lo primero es no aceptar una conexión abierta a los sistemas internos. Antes de conectar antes de conectar al agente, el proveedor debe explicar con precisión qué va a poder hacer el sistema, qué fuentes consulta, qué herramientas invoca, qué datos recibe de cada una, dónde se tratan, si intervienen terceros, si existe alguna transferencia internacional. También debe quedar cerrado el inventario de herramientas autorizadas. El agente no debería poder decidir por sí mismo conectarse a nuevos servicios, APIs o modelos externos en tiempo de ejecución. Cada nueva herramienta puede cambiar el tratamiento de los datos personales. Además, hay que limitar técnicamente los permisos. No es lo mismo que la gente pueda leer determinados documentos a que pueda modificar expedientes, enviar correos, generar notificaciones o incorporar información a una memoria persistente. Cada capacidad debe estar justificada y restringida. Y debe existir trazabilidad. Si el agente accede a un expediente, consulta una base de datos o envía una respuesta, debe poder reconstruirse qué hizo, con qué datos, mediante qué herramienta y bajo qué configuración. Sin esa trazabilidad será muy difícil investigar errores, atender derechos, justificar decisiones o detectar incidentes. Tenemos una tercera pregunta que es: ¿toda actuación administrativa automatizada realizada con IA agéntica es una decisión automatizada del artículo 22 de la RGPD? Bueno, eh, simplemente, o sea, la respuesta simple es no. No hay una equivalencia automática. La respuesta más extensa es que una actuación administrativa automatizada y una decisión automatizada del artículo 22 de la RGPD son categorías distintas. Pueden coincidir, pero no siempre. Desde protección de datos, lo relevante es comprobar si hay una decisión basada exclusivamente en un tratamiento automatizado y si esa decisión produce efectos jurídicos o afecta significativamente de modo similar a una persona. En un sistema agéntico, este análisis es más delicado porque debido a su autonomía potencial es más probable que se produzca dicho tipo de decisiones. Relacionado con la anterior pregunta, si se quiere excluir una decisión del ámbito del artículo 22 del RGPD, la siguiente pregunta es: ¿puede considerarse suficiente como medida de intervención humana la posibilidad de impugnar posteriormente la resolución administrativa? Bueno, nuestra respuesta es que no debería considerarse suficiente por sí sola. El recurso posterior es una garantía administrativa relevante, pero no equivale a una intervención humana significativa en el proceso de adopción de la decisión. Para que la intervención humana sea real, debe permitir revisar el resultado del sistema, valorar los datos y el contexto del caso, corregir errores y apartarse de la propuesta automatizada antes y no después de que la decisión produzca efectos jurídicos o significativos sobre la persona afectada. Y hasta aquí son las preguntas y las respuestas que teníamos para la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos en contacto y os iremos informando de los próximos webinars que podamos organizar. Que tengáis un buen día. Gracias, buenos días a todos. Buenos Saludos. días a todos.